¡Yepa! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué estaríamos? En una nueva aventura. Tenemos a Uge, Fedez un poco más adelante. Estamos sudando, pero bien. Menudo calor que hace. Hoy vamos a presentar la etapa ya en marcha. Llevamos unos pocos de kilómetros. Estamos ahora subiendo el alto del San Tirso o algo así. No sé si lo estoy diciendo bien. Y básicamente la carretera vieja que va de Mieres a Langreo. Qué ganas de llegar arriba ya. Vamos cargados bien, cargados a tope como de costumbre. Uge, ¿cómo va? Qué bien lo lleva. Ya va mejor que yo, la verdad. Estoy flojuando. Creo que queda poco ya, que nos queda poco ya de subida. Esperemos. Encima el aire en contra, como siempre. El aire siempre pega en contra. Así que nada, mira, vamos a parar en esta sombrilla. Me acaba de encontrar Uge. Vamos a descansar aquí un poco la sombra. Por aquí viene el Fede. Nada, a ver si tomamos un poco el aire y continuamos subiendo porque, vamos, menudo día que escogimos hoy. Y nada, chavales. Aquí queda poco. Hola, Cordero, hasta acá. Por fin llegamos a San Tirso, el ayuntamiento de Langreo. Estamos cocidos literalmente los dos. Y el cabrón del Fede quiere que mejor lo lleva hoy, ¿eh? Mira aquí qué fuente más maja va a parar a beber. Y a rellenar de agua fría. Fede, ya estamos en el alto, vamos a parar aquí. Buenas. Muy bien. Bueno, aquí estaríamos, con mis pelos empapados de sudor. Ahí estamos cogiendo un poco de agua fría. Ya estamos ahí en el alto, ahí se ve el final. Estamos empapados. Es que menudo día de calor que hizo hoy, ¿eh? Todo el fin de semana así, con este calor. Así que a ver dónde nos vamos a bañar, porque a mí me dan ganas ya de meterme aquí. Bueno, chavalada, vamos a descansar un poco, beber un poco de agua fría y tiramos para abajo. Buah, estoy empapado. Estoy por pegarme un baño aquí, la verdad. Es más, igual me pego un poco de baño y así luego bajo la bici a secando. Y a ver si encontramos algo para comer, que tengo hambre ya. Estaba viendo ahí que te acercas en un bar, pero está cerrado. No vamos a tener tanta suerte. No está cerrado. Pero que Vamos a tener que bajar hasta la ceguera o por ahí, yo creo. A ver. O sea, la ceguera hay un bar muy guay que hace hamburguesas y patatas y eso todo el día, de cuando ahora, que comía yo cuando estudiaba allí. Pues igual vamos a ir. Si vamos, pues lo enseñamos. Seguimos subiendo. Pensamos que habíamos acabado, pero no. Aquí nunca se acaba. Bueno, ya estamos en la felguera. Volaba a encontrar algún sitio donde nos den algo de comer. Bocadillo, o lo que sea, un plato combinado. Van a tener que parar a hacerlo. Ahí acaba de ojear Uge una terraza a la caza de la cerveza fría. Federico no sé si querrá una cerveza fría o la risa, creo que sí. Así que nada, a ver si comemos algo, chavales.
Aquí estaríamos medio acampados todavía, debajo de un puente, para que veáis lo que es la vida del cicloturista durmiendo debajo de un puente. Bastante limpio, vamos a ver si tenemos algo, un poco de tipo jamón de bodega, con un tomatillo, un poco de sabor al pan y para hacernos luego un café y demás. A ver si montamos la tienda por aquí detrás, está bastante llano, y descansamos. Que hoy no fueron muchos kilómetros, serían... ¿Cuántos fueron al final? 60 kilómetros creo, por ahí, 60 kilómetros por ahí. Pero sube y baja todo, lo típico. Y que nada, a ver si comemos algo, descansamos un poco y esas cosas. Y mañana ya con más ganas vamos en dirección a Nava, la comarca de la Sidra, ver un poco, a ver si podemos ver el Museo de la Sidra, porque el Museo de la Minería no lo pudimos ver y el Museo de la Sidra me da a mí que no lo vamos a ver tampoco, porque no pedimos cita, somos así, de intrépidos, no pedimos cita, y si no, pues tendremos que parar en Nava y tomar una sidra para compensar. Pero bueno, eso ya a mañana. Mañana ya os iré contando sobre la noche. Sé que soy muy pesado. Así que nada, ¿qué? ¿Cenamos algo, Fede? Pues nada, se va a hacer unos espaguetis. Así que nada, ¿quieres decir algo a la cámara, Federico? ¿Quieres decir algunas palabras? Ya está todo. Fede se va a acabar haciendo un Instagram y un canal de YouTube o la de Dios, verás. Federico Pedales, para que acordáis. Suscríbete. A todo esto, si llegaste hasta aquí hasta el vídeo, es muy pesado, pues suscríbete, joder, que es gratis, suscríbete, ahí abajo hay un botón de suscribir y es gratis. Así que nada, chavales, que nos andan, es muy pesado.